Bienvenidos, esto es Derecho a tus Derechos. Soy Víctor Hugo Vargas y aquí empezamos nuestro programa de hoy. Pero antes de entrar en materia, quiero agradecer a todos los amigos que nos están escribiendo en nuestras redes sociales, especialmente en nuestro correo electrónico de derechoatusderechos19@gmail.com. Ya saben que es muy importante que nos escriban, que comenten nuestros programas, que pidan consulta o que nos propongan los nuevos temas que vamos a seguir incorporando en este programa. Quiero también agradecer a nuestro equipo de trabajo, en la producción, Tana Rojas. Ella tan exigente con la calidad del trabajo que hacemos, puntualizando siempre las cosas. Muchas gracias, Tana, por el apoyo. Y la dirección general del programa, Rick Palma, el equipo que hace posible que este programa salga de la manera como ustedes, amigos, lo están recibiendo. También decirles a mis amigos de Cajamarca, de La Merced, de Trujillo, de Loreto, que nos han escrito, que pronto estaremos en algunas redes más grandes de contacto y donde nos vamos a poder comunicar más y mejor. Así que atentos, sigan con nuestro programa, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, en el Facebook, porque es muy importante. Y ya saben que en este programa, donde echa la ley, no hay trampa. La jubilación, que es esa etapa de la vida a la cual necesariamente todos vamos a llegar. Lo importante es que esa etapa la podamos llevar bien, teniendo nuestra platita, ¿no? Donde recibamos nuestra pensión, que la hemos forjado a lo largo de todo nuestro trabajo, nuestra vida laboral. Entonces todos queremos llegar pues con una pensión decorosa, digna, que nos permita vivir. La pensión mínima para los viejitos, para los jubilados de la 19.990, ya sea de la AFP o de la ONP, ha subido de 415 a 500 soles. Un aumento de 85 soles en el caso de ellos, que viene a ser algo casi del 20%. Que en 18 años recién se acuerdan de los viejitos y solamente después de 18 años les aumentan el 20%. No consideramos malo, pero creemos que es un aumento diminuto, que no compensa lo que debería percibir una persona para que pueda sostenerse, ¿no? ¿Quién vive con 500 soles hoy en día? Casi nadie, ¿no? Casi nadie. Y es un dinero que no alcanza o que no resulta suficiente para satisfacer las necesidades básicas de la persona o de su familia. Pero bueno, ese es el aumento que ha decretado este gobierno. Y para los que cobraban para los que cobraban 857 soles, que es el monto máximo de la pensión que alguien recibe de la ONP, para aquellos que están en la ONP, el monto más alto de pensión era 857 soles. Ahora, con el aumento que acaba de dar el gobierno, en este caso, la pensión va a ser de 896 soles. ¿No? Es un aumento bastante mínimo, 35 soles en este caso, que van a cobrar a partir de junio. Bueno, pero ese no era el tema principal de este programa de hoy. Yo quería referirme a la ley 3939. 3939 es una ley que acaba de salir el 3 de mayo, publicada en el diario oficial El Peruano, y que habla de la jubilación anticipada, el sistema especial o el régimen especial de jubilación anticipada, más conocido como REJA. Y este sistema REJA, que acaba de publicarse, le pone candados al mecanismo de jubilación anticipada ordinario y más abierto que teníamos. Así que, sintetizando, podemos decir que la nueva ley le está poniendo candados al REJA.
los requisitos para acceder al REJA, al régimen especial de jubilación anticipada de la ley 30939. ¿Cuáles son los requisitos? El primero es que aplica para aquellos afiliados al sistema privado de pensiones, o sea, afiliados a una AFP, Administradora de Fondos de Pensiones, que ya sabemos que en el Perú hay varias, ¿no? No voy a decir cuáles, pero hay varias administradoras de fondos de pensiones y quienes están afiliados a una lo saben. Segundo requisito, para los varones tener 55 años de edad cumplidos, 55 años de edad, y para las mujeres solamente 50 años de edad. Tercer requisito, estar desempleado en los últimos 12 meses a la fecha de presentación de la solicitud. O sea, no tener trabajo formal, no haber estado en planilla en los últimos 12 meses. Eso es un requisito que está establecido en la ley y que me permite acceder a cumplir con esto para la pensión de jubilación anticipada. Pero la ley dice también algo más. En el caso de que la persona haya tenido ingresos de renta de cuarta categoría, o sea, emitió recibos por honorarios profesionales, el requisito es que en este periodo de los últimos 12 meses, esos montos, el monto total por los recibos que haya emitido, no debe superar las 7 UIT. Las 7 UIT. ¿Qué cosa es una UIT? A ver, una UIT es la unidad impositiva tributaria que establece el gobierno para cada año. Sumada a las 7 UIT, tenemos que es 29.400 soles. O sea, si yo he generado renta de cuarta categoría en esos últimos 12 meses y esta renta no supera los 29.400, entonces sí estoy cumpliendo con el requisito para poder presentar mi solicitud de jubilación anticipada. Entonces ya tengo, primero, que soy afiliado al FP, segundo, que si soy varón, 55 años de edad, si es mujer la que solicita, 50 años de edad. El siguiente requisito, desempleado en los últimos 12 meses o si percibió renta de cuarta categoría que no supera los 29.400. Estos dos últimos que estoy mencionando tienen que ser acreditados con documento de fecha cierta. ¿Qué cosa es un documento de fecha cierta? Es un documento cuya emisión nos permite tener la total certeza que fue en la fecha que dice el documento. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Cómo se genera esa fecha cierta en el documento? Cuando el documento es emitido por una autoridad o funcionario público en cumplimiento de sus funciones. Una constancia, por ejemplo, una constancia policial de que me despidieron del trabajo en tal fecha. Esa constancia, ¿quién la emite? La policía, porque yo he ido con un policía a que me constate. O si yo trabajé en el Estado y me dieron mi certificado de trabajo, obviamente ese es un documento emitido por una autoridad o funcionario público, eso le da certeza. Pero si es, por ejemplo, un certificado de trabajo de una empresa cualquiera, ese documento por sí solo no tiene calidad de fecha cierta. Para que lo tenga, yo tendría que haber ido al notario y decir, por favor, deme una copia legalizada de este documento. Entonces el notario, al legalizar la copia, está poniendo un sello y la fecha en que lo hace. Eso ya le da la calidad de fecha cierta para que tenga la validez que indica. Y en el caso de cuando yo digo que tengo renta de cuarta categoría, tengo que acreditar con un documento emitido por la SUNAT. La SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanera. Entonces, ¿qué documento me va a emitir la SUNAT? Por ejemplo, yo giré mis recibos por honorarios profesionales a través del sistema electrónico de emisión de comprobantes de pago.
ese documento tiene fecha cierta y ese documento es un documento que cumple con el requisito de la norma, de que sea emitido por la SUNAT. Ahora, quiero decirles que cómo se va a calcular la pensión que puedo percibir dentro del régimen de jubilación anticipada. Eso es muy importante. La pensión se va a calcular en función del fondo que yo tenga acumulado en la AFP. Ustedes, los que están en una AFP, saben que tienen una cuenta individual de capitalización, CIC, ¿no? La SIC. En esa cuenta individual de capitalización, ¿qué cosas se reúne? Ahí se ahorra, entre comillas, se junta el dinero que de manera obligatoria mi empleador me ha ido descontando mes a mes y que ahí se va a ese fondo, a mi cuenta individual de capitalización. Ese fondo de la cuenta, para que yo pueda acceder a la jubilación anticipada, tiene que generarme una renta mensual que no sea inferior al 40% del promedio de mis sueldos de los últimos 120 meses. Repito, vamos a explicarlo despacio. El requisito económico, digamos, del sistema, del régimen especial de jubilación, es que, habiendo cumplido todos los anteriores, el cálculo de mi futura pensión de jubilado, tiene que ser no menor al 40% de lo que yo ganaba en promedio de los últimos 120 meses. O sea, vamos a hacer un ejemplo rápido. Si en los últimos 120 meses que yo trabajé, yo tenía sueldos, por ejemplo, de 2.000, 2.500, luego de 3.000, en algún momento bajó, etcétera, etcétera. Promediado el sueldo de esos 120 meses, yo tengo que acceder a una pensión que no sea por debajo del 40%. Si mi monto si mi fondo no rinde para que yo pueda ganar como mínimo el 40% de ese promedio, entonces no cumplo con el requisito, no me puedo jubilar porque no tengo el fondo suficiente. El promedio de los 120 sueldos de los últimos 10 años no debe ser menor al 40% para que se me pueda dar una pensión. O sea, si supongamos, nuevamente con el ejemplo, si yo ganaba como 1.000, 2.000 y al final dice mi promedio de los últimos 120 meses es 1.500, ese es el promedio. Entonces el 40% de 1.500 rápidamente son 600 soles. Entonces, si el cálculo de mi posible pensión es menor a 600 soles, no cumplo con el requisito. Entonces no podría acceder al régimen especial de jubilación. Mi fondo tendría que ser mayor para poder superar ese monto de 600 soles con el que se me estaría pagando una pensión. Entonces eso es muy importante que nosotros hagamos antes de presentar la solicitud. Verifiquemos cuál es nuestro fondo, cuál es el promedio de nuestros últimos 120 sueldos, y si es por debajo del 40% no vamos a calificar para una pensión. Y lo que les estoy explicando también es que yo puedo hacer incrementos a este fondo para que crezca y el promedio de la pensión sea el que necesito, ¿no es cierto? Si yo tengo en mi fondo 100.000 y necesito que tenga 120.000, por ejemplo, yo puedo aportar esos 20.000. ¿Y cómo se aporta? Antes era libre y este es uno de los candados que el sistema le ha puesto. Quiere decir que
el requisito es que yo puedo, además de lo que he acumulado por el descuento de mi sueldo mes a mes, yo puedo también aportar al sistema haciendo en una cuenta adicional que se llama de ahorro con fin previsional o de ahorro sin fin previsional, ¿no? Son dos modalidades más que yo puedo aportar en la AFP y beneficiarme de los altos intereses que paga la AFP a los que estamos afiliados. Entonces, para incrementar mi fondo, yo puedo decir que se integre al fondo lo que he aportado como ahorro adicional, pero el requisito de ahora de la ley es que ese fondo tiene que estar ahí como mínimo 9 meses. ¿Por qué? Porque como funcionaba el sistema, es que yo podía ahorrar en la AFP en otra cuenta distinta a la de mi fondo para pensión. Yo podía ahorrar en otra cuenta y ganar esos intereses y retirar trimestralmente la plata con sus intereses. Pero si yo quiero aplicar a la jubilación anticipada, 9 meses por lo menos yo no tengo que haber movido ese dinero. Tiene que haber estado ahí en esa cuenta. Entonces solo así yo puedo juntar esa cuenta con la obligatoria que es del fondo y recién poder aplicar a la solicitud para poder acceder al monto mínimo que me exige la ley que debería tener como fondo de pensión. Entonces ese es uno de los candados que se le ha puesto al sistema, igual que con el caso de la edad, ¿no? Antes no había una edad mínima para jubilarse anticipadamente sino tener el fondo. Entonces cuando se marca 50 años y 55 años para hombres y mujeres, es que ya estamos poniéndole otro candado al sistema del régimen especial de jubilación anticipada. Es muy importante considerar esto para que podamos calificar. Ahora, sobre el aporte a la seguridad social, es importante, esto es lo que les voy a decir. Cuando en el caso de que yo decida retirar el 95.5% de mi fondo, por decir, yo no quiero que me den pensión mensual, yo quiero que me den toda la plata junta, porque quiero hacer un negocio, porque quiero irme a vivir al extranjero, porque quiero gastarme la plata sencillamente, no tengo que justificar. Obligatoriamente solamente me pueden dar el 95.5% y el saldo del 4.5% se va a quedar allí, que la AFP lo va a transferir a su vez a la seguridad social, a E-Salud. ¿Para qué? Para garantizar con eso el pago de las prestaciones de salud, para garantizar que yo voy a ser un asegurado y que voy a poder atenderme en E-Salud siempre, ¿no? Porque si yo no hago eso, si el sistema no hace eso, voy a quedar desprotegido, porque puede hacer que me gaste el dinero, que no me alcance y voy a tener problemas de salud. Mientras mayor sea, más necesidades de prestaciones de salud voy a requerir. Entonces es una manera de mantener el mínimo de protección social que el sistema permite. Entonces ya sabemos, 4.5% de mi fondo se va a quedar para ser transferido a la seguridad social, ¿ya? Eso va a funcionar así. Respecto al bono de reconocimiento, ¿qué es el bono de reconocimiento? Existen muchos afiliados a las AFPs que antes de afiliarse al sistema de AFP, a una administradora de fondo de pensiones, ya estaban inscritos en el Sistema Nacional de Pensiones, o más conocido como a la ONP, ¿no es cierto? Ya estaban afiliados a la ONP y han tenido buenos años afiliados a la ONP, 10 años, 5 años, 8 años, 15 años. Incluso ha habido gente que con 20 años de estar afiliado a la ONP, se pasaron a la AFP, cuando no debieron hacerlo, porque ellos ya con 20 años prácticamente ya tenían casi cumplido el requisito número 1 para tener una pensión, que era los 20 años de aportaciones. No necesitaban pasarse a una AFP. Pero bueno, ha habido gente que se ha pasado
y en algunos casos los han pedido retornar, se ha anulado la afiliación y han regresado a la ONP. Pero bueno, eso no es el asunto de hoy día, ¿no? Sino es un comentario que estoy haciendo. Pero bueno, en el caso de aquellos trabajadores afiliados hoy a la AFP y que antes estuvieron en la ONP, todos esos años que aportaron a la ONP es posible recuperarlos y que sean integrados a su fondo de jubilación. A ese monto que la ONP reconoce se le llama bono de reconocimiento de todos esos años de aportaciones. Y hay en el sistema tres hitos o tres segmentos de trabajadores que tienen derecho a ese bono. Entonces, cuando yo tengo derecho a ese bono, la AFP tramita con mi solicitud, o sea, yo le presento una solicitud a la AFP para que le pida a la ONP el bono de reconocimiento, y la ONP, aprobado el bono, comprobado que efectivamente yo aporté a la ONP y aporté tantos años y cumplo con el requisito, la ONP le transfiere la plata a la AFP y con esa plata se incrementa mi monto, o también yo puedo retirarla una vez que eso sea efectivo. Entonces, ¿cómo va a funcionar en el caso del REJA? Dice, después de estar 2 años ya de jubilado en el REJA, o sea, me jubilan hoy, yo espero 2 años y solicito mi bono de reconocimiento. Eso es lo que dice la norma. Tengo que esperar 2 años después de haber obtenido la jubilación anticipada, ¿ya? Entonces ahí yo ya puedo recibir ese bono. Yo puedo tramitar a través de la AFP, puedo tramitar que la ONP pague mi bono de reconocimiento, que es todo el dinero que yo acumulé habiendo estado en la ONP. Si yo tengo ya 65 años, ya no tengo que esperar los 2 años, eso es inmediato. Entonces la ley nos pone en 2 situaciones: si tengo los 65 años de edad, o ya tengo 2 años de haber sido jubilado de manera anticipada. La ley dice lo que ocurra primero. Ahora, de la misma forma que en el caso anterior, puedo retirar el 95.5% de mi bono de reconocimiento y va a quedar siempre el 4.5% para financiar las prestaciones de salud. Y antes de terminar esta parte, quiero comentarles sobre el sistema ordinario de jubilación anticipada, más conocido como JAO, J-A-O, jubilación anticipada ordinaria. En el caso de los trabajadores afiliados a una ONP o afiliados al sistema nacional, que no se fueron a la AFP, también el requisito es 50 años para las mujeres y 55 años para los varones. La diferencia aquí viene en los aportes. Para el caso de varones, tienen que haber aportado 30 años a la ONP, y para el caso de las mujeres tienen que haber aportado 25 años. Esa es la diferencia. Acuérdense que en el caso de la ONP, en el caso de la AFP, no exige años de aportación, sino cuánto de plata tienes. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque el sistema privado, que es de las AFP, se maneja en función de cuánta plata tú puedes reunir para darte una pensión. En cambio, porque es tu dinero que va a una cuenta individual. Pero en el caso de la ONP, te piden 30 y 25, si es hombre o mujer respectivamente. ¿Por qué? Porque ahí no hay cuenta individual, ahí es una bolsa común, donde todos aportamos y de ahí el Estado saca y te da tu pensión cuando te corresponde.
Por eso es que, obviamente, para asegurar, digamos, que se pueda reunir y se pueda sostener el sistema, el plazo de 30 y 25 se ha fijado en ese tiempo, ¿no? Porque mientras más aportes, quiere decir que el fondo crece más, la bolsa común es más grande y hay más posibilidad de repartir sin que se desfinancie el sistema. Eso se llama el de reparto de una bolsa común, ¿no? No hay cuenta individual en la ONP, por eso es el sistema nacional. Al final es el Estado quien va a poner la plata, tú no te tienes que preocupar, ¿no? Porque estás en el sistema nacional, es el Estado el que responde. En cambio en la AFP, no. Si tú no trabajas, no aportas. O si trabajas y aportas poquito, tu pensión a futuro va a ser poquito, ¿no? El sistema privado de las AFP beneficia a quien aporta más, a quien gana bien, a quien tiene sueldos altos, obviamente va a aportar bastante y rápidamente su fondo va a crecer. En cambio, un trabajador que gane solo sueldo mínimo y está en una AFP, aspirará pues a una pensión mínima, si es que alcanza a cumplir o a cubrir un fondo. Y en los casos que no alcance a cubrir el fondo, el Estado va a subsidiar una parte. En cambio, en el sistema de la ONP, que es el sistema estatal, no importa si aportaste poco o mucho, porque vas a ganar entre 500 y 896. Ese es el rango al que tú puedes aspirar estando en una ONP hoy. Entonces esa es la diferencia entre el fondo privado y en el fondo estatal. Ya dependerá de cada quien cómo quiere ganar, cuánto quiere ganar y dónde se siente más seguro, ¿no? Cuando el sistema privado apareció, allá por los años 92, yo fui uno de los principales o de los primeros que criticaba el fondo, porque precisamente hice ese cálculo y decía yo, un trabajador en 20 años, que son 240 meses, aportando a razón del 8 o 10% mensual de su sueldo, pues va a llegar a tener un fondo diminuto que no le va a alcanzar para tener una pensión decorosa, sostenible, y el tiempo me ha dado la razón. ¿Quién vive hoy con 415 soles? ¿O quién vive hoy con 500 soles, que son las pensiones mínimas que la AFP te paga? Nadie. Sin embargo, las AFP en todos estos años han hecho un gran negocio con la plata de los trabajadores, porque ellas nunca han perdido. Las AFP, administrando tu fondo, además de que te lo descuentan del sueldo, te cobran un seguro y te cobran una comisión mes a mes. La AFP vive de esa comisión, o sea, ellos tienen asegurado su plata, ellos no pierden. El que pierde y el que corre riesgos eres tú. ¿Por qué? Tu fondo, que ellos lo administran, lo utilizan para actividades bursátiles, para el negocio en la bolsa de valores, tanto en el Perú como en el extranjero. Si las acciones de las empresas crecen, crece tu fondo. Pero si las acciones de las empresas bajan, pierdes tú. La AFP no pierde, porque tú a la AFP ya le has pagado aparte, eso es otra cuenta. Y si nosotros revisamos año a año las ganancias de la AFP en los últimos 10, 15 años, te vas a dar cuenta que ellos nunca perdieron, nunca sufrieron las pérdidas de la mala o de la mala gestión que pudiera haber tenido o de las variaciones del mercado. Quien asumió las pérdidas en el mercado han sido los trabajadores, porque es su plata la que se jugaba, es su plata la que se ponía en riesgo. Ese es el sistema privado. En cambio, cuando tú estás en un sistema estatal, ahí no hay por qué preocuparse por eso, porque es el Estado el que te va a asegurar que tú tengas una pensión cuando llegue tu edad de jubilación. Sea poca o sea mucha, es el Estado que responde. Y nadie se lucró de tu plata y nadie te cobró más, porque para manejarte el dinero la ONP no te cobra comisión, la AFP sí te cobra comisión, y eso porque su ganancia está asegurada. Por eso es que hoy por hoy estamos trabajando en desarrollar toda una campaña para reestructurar el sistema de pensiones, como ya se hizo en Chile, como ya se está haciendo en Europa,
porque se dieron cuenta que efectivamente no se podía hacer negocio con la plata de los trabajadores, donde los trabajadores, cuando hay pérdidas, ellos las sufren, pero cuando hay ganancias, las AFP son las que se enriquecen. Entonces hay que reestructurar totalmente el sistema, y si todos apostamos a algo, todos ganamos y todos perdemos en función de la gestión de las AFPs. Entonces hay mucho pan que rebanar, hay mucho por trabajar en ese sistema, y yo los invito a leer, a informarse, a seguirnos en este programa, porque vamos a hablar más adelante sobre este sistema un poco más a profundidad y vamos a traer algunos invitados. Por eso es que yo los invito a seguir aquí. No quiero seguir extendiéndome, ya estamos al final del tiempo. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguirnos, y no se olviden de que semana a semana aquí en Derecho a tus Derechos, hecha la ley, no hay trampa.